Bien, amigos, esta tarde el presidente Abinader se estrenará con un discurso ante la Asamblea de la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas. Ya se ha adelantado que va a tratar el tema de Haití, entre otros. Y la verdad es que lo que podemos esperar del presidente Abinader en este tema es que diga: nosotros ayudamos en lo que es posible para nosotros, pero necesitamos que todo el mundo ayude a Haití. Realmente es una situación difícil la nuestra, porque Haití es un estado fallido, como se dice. Ahí no hay nada que signifique organización ni autoridad. Hasta un magnicidio, ahí no hay nada. Y ni nadie tiene proyecto de hacer nada tampoco. Ellos no tienen ningún plan para su país. En Haití no hay sectores que se junten. ¿Cómo que vamos a salir de esto? No, eso no existe. Hay una clase muy, muy, muy adinerada, y entonces un pueblo casi completo de gente con mucha hambre. Eso es lo que hay, por eso emigran. Nosotros tenemos la situación de que somos su único vecino, entonces vienen muchos aquí. Y han pasado tantos que ya no caben más, no podemos más. Pero no es como dicen algunos sembradores de odio, que ellos tienen un plan para apoderarse de esto. Ellos no tienen plan ni para su país. Es porque se van despavoridos a donde puedan. Y donde más fácil pueden es aquí. Lo que pasa es que ya esto está lleno. Pero ya ustedes ven cómo se van a Sudamérica, se van a todas partes. Como nos vamos los dominicanos a otros lugares del mundo, buscando nuevas oportunidades o incluso condiciones que este país, en comparación con otros, no ha sido capaz de ofrecer a su ciudadanía. Yo creo también que es importante resaltar por la crudeza de las imágenes que se vieron ahí en ese río, que hay gente que entiende que control migratorio es necesariamente la imposición de la indignidad. Y la política pública de ningún tipo, ni siquiera una política pública de control y de orden, tiene que ser equivalente a la indignidad. Es decir, el control, el orden, el uso de la fuerza, la forma en la que se ejecuta una política pública de esa naturaleza no tiene por qué llegar a esos niveles de indignidad. Es posible hacer un control migratorio menos ofensivo de los derechos humanos y de la dignidad humana, y puede ser efectivo, lo hemos visto en otros países, no estaríamos inventando el agua tibia. Lo digo porque a veces hay gente que ve esas imágenes que ahí cabe perfecto el refrán: eso llora ante la presencia de Dios, y dicen, bueno, es que ellos migraron ilegalmente, esas son sus consecuencias. No tenían que ser así las consecuencias. Se podía ejercer un control migratorio, lo mismo que pasaría si usted encuentra una persona infringiendo una ley. Usted lo persigue, lo somete, lo arresta, lo esposa y se lo lleva a las autoridades correspondientes. Ahora, a caballo, ¿qué era eso? ¿Un látigo? O sea, son imágenes muy duras. Mira, dicen que el látigo en realidad es como el lazo del caballo, pero se ve como un látigo. Hay una fotografía que yo he compartido que es la más elocuente, la más transmitida en esa imagen, pero también hay otra. Ustedes ven el látigo, entonces recuerda mucho los tiempos de la esclavitud. Sí. Y ha dicho la Casa Blanca que son imágenes horribles. Estas fotografías las hizo un periodista, un fotógrafo, Paul Radke, de la agencia AFP. Se encontraba justo en el lugar frente al campamento donde están unos 12,000 haitianos que han migrado y están entre Texas, territorio estadounidense, y México, debajo del puente para tener cobijo. Este hombre iba a buscar, esta es la otra imagen que se ha publicado mucho, iba a buscar comida porque en el lado estadounidense no tenían comida, pasó al lado mexicano, iba con la comida para donde la familia, cuando llegaron estos hombres, en una parte donde nada más estaba ese fotógrafo. Se han hecho virales
y han sido muy comentadas. La buena noticia, si quieren, dentro de toda esta tragedia es que el hombre logró evadir, todos ellos lograron evadir y lograron llevar la comida, Uchi. Mire, ¿de qué se trata esto? Primero, hay una verdad. Cada país es dueño de su territorio, tiene todo el derecho de protegerlo y de impedir que llegue el que no está autorizado. Eso es número uno. Pero número dos, si pudiéramos invertir el orden, todos los seres humanos tienen derechos humanos que tienen que ser respetados. La fuerza es la fuerza. Si ellos deciden que esa gente no va a entrar, no van a entrar. Pero no hay que violarles sus derechos humanos. Y eso es lo que hemos dicho aquí siempre respecto a los inmigrantes haitianos indocumentados, que no se puede dejar que sigan entrando. Y los que están indocumentados deberíamos enviarlos a Haití, pero no violando sus derechos humanos. Porque no hay que hacer eso. No hay que hacerlo. Y entonces, esta gente tiene el derecho a proteger su territorio, pero ellos son los primeros que condenan a otros países cuando hacen lo mismo. Sí ha habido críticas bien fundamentadas cuando se les ha violado los derechos a los haitianos aquí, cuando les han violado los derechos humanos, no derecho a estar aquí, derechos humanos. Pero eso es lo que están violando las autoridades norteamericanas, estadounidenses. Eso es lo que están violando, los derechos humanos. Estas son unas imágenes ofensivas a toda sensibilidad humana. Ofensivas. Yo creo Entonces, la Casa Blanca reaccionó ayer. Primero dijo Filippo Grandi, que es el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, y lo voy a citar textualmente, dice: estoy consternado por las imágenes de las deplorables condiciones debajo de una autopista de concreto en el río, donde más de 14.000 haitianos se han aglomerado después de difíciles viajes desde distintos países de América. Y dijo que ese trato que le dieron los agentes norteamericanos, estadounidenses, a esos inmigrantes indocumentados, dice que viola las normas internacionales con la expulsión masiva de esos haitianos que cruzaron por miles la frontera desde México. Hay que decir que muchos de esos han cruzado el continente entero. Hay gente de esa que llegó procedente de Chile y de Argentina, del Cono Sur, porque se regó la voz de que iban a admitir a todos los haitianos. La gente es así, la gente se lleva de cualquier cosa que les guste. Si a ellos les gusta, entonces es verdad. Y para allá cogieron. Aquí tenemos esa realidad, que somos los más fáciles para llegar. Pero tenemos un factor que trae aquí más haitianos que esa facilidad de pasar la frontera. Y ese factor es que ellos constituyen una mano de obra barata que es preferida por malos empresarios dominicanos, grandes y pequeños, y enormes y mínimos empresarios, que prefieren darle un trabajo a un haitiano indocumentado porque ese no se va a atrever a reclamar derechos laborales y porque no tienen que ponerlo en la seguridad social y no tienen que gastar lo que hay que gastar en un empleado. Y por eso hay gente que acusa a los dominicanos de vagos. ¿Por qué? Porque un dominicano que vivía, por ejemplo, en la frontera no va a trabajar en una plantación de esa porque ese dominicano dice: no, hay que pagarme de seguridad social porque ese es mi derecho. Ese es mi derecho.
y hay que pagarme un sueldo regular. A mí no me van a salir con 4 pesos. Eso le iba a decir, que es una mano de obra tan barata, que es ilegal. Y no ilegal por el estatus migratorio de la persona que ejerce ese trabajo de mano de obra, sino ilegal porque está por debajo de lo regularmente establecido por las normativas sobre salario mínimo. Y no solamente eso, sino también por un factor que se menciona poco. Aquí lo hemos mencionado, que en una plantación de esas, cada haitiano que está ahí trabaja 24/7, 365. ¿Por qué? Porque vive en el trabajo. El trabajador dominicano a las 5 de la tarde se va para su casa a estar con su familia y a dormir en su casa, ¿verdad? Pero si hay algo que atender a las 9 de la noche o a las 11 de la noche o a las 2 de la mañana, los haitianos están ahí porque duermen en el trabajo. Entonces, los empleadores lo prefieren por varias cosas que significa negarle derechos a ellos, pero negárselo a los dominicanos, porque es para no pagar la seguridad social ni respetar los horarios de los dominicanos, que entonces prefieren contratar haitianos, los cuales son más pobres que los dominicanos y lo que andan buscando es comer. Y todas esas son cosas que hay que... Vamos a ver lo que va a plantear esta tarde el presidente. Supongo que será reclamar un esfuerzo internacional porque la República Dominicana no puede sola. Definitivamente que no. Y la iniciativa de una cooperación internacional para hacer algunos hospitales de maternidad en Haití, esa es una iniciativa correcta. Obviamente no podemos hacerlo nosotros los hospitales, pero podemos contribuir y es justo que lo hagamos y es conveniente también que lo hagamos. Conveniente para nosotros, además de para los haitianos. Así que vamos a ver lo que va a plantear el presidente esta tarde. ¿Le parece si vemos el corte de lo que dijo la Casa Blanca? Sí. ¿Lo tenemos listo? Adelante. Nuestra política es proveer recursos, tratar a la gente de manera humana, pero también necesitamos implementar nuestra ley, el título 42, y continuar asegurando que la gente que no venga de manera legal sea enviada de vuelta a los países de donde vinieron. Están llegando los vuelos. Acaban de ver a Saki, sí, ella es la portavoz de la Casa Blanca. Y bueno, hablaba de eso mismo que comentábamos hace un segundito, el balance entre hacer cumplir la ley y naturalmente respetar los derechos humanos en ese proceso. Edith. Sí, bueno, lo que pasa es que hay una protección temporal, le van a dar asilo temporal a los haitianos que están en Estados Unidos, pero es hasta el 29 de julio. Entonces muchos escucharon esas noticias y corrieron para allá. Se estima que en ese campamento hay 12,000 haitianos. Están entre México, una presión muy grande para México y Estados Unidos, en el área de Texas, que es uno de los estados, digamos, que más duros con las migraciones. Por eso estamos mirando también estas imágenes que van a ser investigadas. Hay un periodista de CNN que estuvo en el lugar y hizo una transmisión. Quisiéramos ver un momentito para que la gente tenga idea de lo que está pasando. Debo decir que hay historias ligeras y a veces de una o dos personas, pero hay dominicanos que han hecho esta travesía. En este caso, estos haitianos tenían desde el año, después del terremoto del 2010, muchos salieron, estaban en Brasil o también en Chile y se animaron a hacer este viaje. Entonces le están diciendo van a perder todo y hay muchos que lo están trayendo en vuelos directos hasta Haití. Vamos a ver para que ustedes vean esas condiciones, especialmente duras y difíciles para los migrantes. Estamos en Ciudad Acuña, México. Aquí vemos migrantes, la mayoría de ellos haitianos, que vienen a comprar alimentos. Hacen parte de las más de 13,000 personas que permanecen bajo el puente que vemos al fondo, el puente internacional que conecta esta ciudad en el estado de Coahuila con Del Río en el estado de Texas. Estas personas permanecen debajo de la estructura desde hace ya varios días con la esperanza de que las autoridades migratorias en Estados Unidos los procesen. Muchos de ellos dicen aquí que quieren aplicar por asilo político. Sin embargo, pues la situación es compleja porque las autoridades en Estados Unidos, las autoridades dicen que a muchos de ellos pues se les va a aplicar dos medidas. Una, la deportación por la vía rápida,
y a otros el título 42, que también permite pues, retirar a estas personas, regresarlas aquí a México por la pandemia de COVID-19. Muchos han viajado meses por todo Centroamérica. Nos decía un haitiano hace algunos minutos que viajó primero a Brasil, luego pasó por Chile, Colombia, la selva del Darién, Centroamérica, México y por fin está aquí. Es una de estas personas que está aquí al fondo. Este es el río Bravo. Aquí vemos es una presa que está a un nivel bajo y esto ha permitido pues, que las personas logren cruzar al otro lado. Vamos a hacer el recorrido que hacen los migrantes que vienen y que quieren pues, que Estados Unidos los reciba. Aquí las personas hacen fila para poder ingresar a través del río. Vemos aquí una persona con maleta. La señora trae aquí unos botes. Es el recorrido que hacen los migrantes para cruzar el río Bravo. Venimos aquí con nuestra productora Ana. Vamos a bajar hacia el río. Hacemos la fila hacia allá del río Texas. Put it on. Okay. Okay. Ya estamos acá en el río, cuidado, Ana. El agua está un poco fría. Creo que es mejor por acá, Ana, porque aquí está resbaloso. Este es el río Bravo. Es la ruta de los migrantes hacia Estados Unidos, hacia este puente aquí en la frontera donde permanecen hace varios días. Las autoridades tratan de ayudarlos, sin embargo algunos migrantes nos dicen que no están recibiendo. Un terrible drama humano, definitivamente. Se necesita la solidaridad de muchas naciones para hacer algo. Hay veces que nos cuesta como humanidad ver esas cosas con la compasión que ameritan. Y para la gente que clasifica la compasión por nacionalidad o por estatus económico y así, vale recordarles que muchos dominicanos cruzan en Yola a Puerto Rico y que eso es tan doloroso como las imágenes que acabamos de ver. Y que muchos dominicanos han quedado en el mar. Sí. Son muchos los que no han llegado nunca. Naufragios en cantidad. Hice una vez una serie de reportajes sobre naufragios. Entrevisté a muchísima gente en la zona de Nagua que perdieron familiares. Entrevisté a uno que había ido 15 veces. Hay de todo. Gente que se juega la vida por eso y gente contando naufragios de los cuales sobrevivieron, pero en los cuales murieron muchas personas. Estamos hablando que ha habido naufragios en los que han muerto más de 100 personas, más de 100 dominicanos tratando de cruzar a Puerto Rico. Entonces, es un drama humano, lamentablemente. Y tenemos de vecino un país que no tiene salida. Lo primero es porque ellos no creen en ellos. Es decir, la clase política no cree en emprender una organización, reformas, más justicia social. No, ahí no hay nadie pensando en nada de eso. Por lo tanto, ese problema no se resuelve. No se resuelve. No podemos ser nosotros los que los recibamos a todos, ya no podemos recibir a más, pero tenemos que ser capaces de enviar a los indocumentados a su país sin violarles sus derechos humanos. Porque a eso a alguna gente aquí le gusta. Y no nos puede gustar. Porque nosotros somos un país que tiene más emigrantes que inmigrantes. Son mucho más los dominicanos que están fuera que los haitianos que están aquí. De manera que tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con los economistas Jeffrey Lizardo, especialista en seguridad social, y Henry Ebrard, experto en el tema de las administradoras de fondos de pensiones. Henry Ebrard estará con nosotros vía Zoom y Jeffrey Lizardo de manera presencial. Vamos a tratar un tema fundamental que es objeto de mucha discusión en este momento en la sociedad dominicana
Y si usted quiere estar al tanto de las cosas, no se pierda este programa. Regresamos en un momento.